3. Arturo Bomar. En junio de 1996, Amy Ellen Willard, de 22 años, estaba inscrita en la Universidad George Mason en el condado de Fairfax, Virginia. Asistió a una escuela privada en Randolph, Pensilvania, y destacó en lacrosse y fútbol. Ella integraba el equipo All-American de lacrosse del sureste. El 19 de junio de 1996, Amy Willard, de 22 años, se reunió con algunos amigos de la preparatoria en un bar en Wayne, Pensilvania. Salió sola del bar a la 1:25 a.m. y pensaba manejar el auto de su madre a casa de sus padres cerca de las 2 a.m. El auto fue hallado abandonado en una rampa de salida al sur de la Interestatal 476. El motor estaba encendido, las luces estaban prendidas y la puerta del conductor estaba abierta. Junto al auto había sangre, una llanta, una barra de hierro, tenis y ropa interior. La defensa trasera de Willard tenía una marca que parecía de un golpe por detrás. A las 5 p.m., 15 horas después de que Amy Willard desapareciera, su cuerpo sin vida fue encontrado en un estacionamiento de banca a unas 17 millas de su auto en Filadelfia. Estaba desnuda y boca abajo. Tenía 2 bolsas plásticas en la cabeza. Willard sufrió agresión sexual y fue golpeada hasta morir con lo que se cree era una llave de cruz. Fue un asesinato brutal. La policía tenía sospechosos, pero el ADN los descartó. Casi un año pasó sin arrestos. El 5 de junio de 1997 hubo un avance. Una mujer denunció que un hombre intentaba forzar la entrada a su departamento en Filadelfia. La policía arrestó e identificó al hombre como Arthur Bomar, de 38 años. Bomar tenía unas llaves que la policía identificó como de un Honda Accord 1993 estacionado cerca del departamento al que intentaba entrar. Sin embargo, el Honda tenía una placa de un Ford Escort 1993 según el número de serie, VIN. La policía determinó que Bomar conducía el auto de María Cabano, de 25 años, el 15 de marzo de 1997, 10 meses tras la desaparición de Amy Willard. María Cabano fue reportada desaparecida en Filadelfia y seguía sin aparecer. Su auto tenía una abolladura en la defensa trasera, como si lo hubieran chocado. Había sangre en la cajuela del auto de Cabano. Se enviaron muestras de sangre para pruebas de ADN. La policía investigó a Bomar y descubrió que estaba en libertad condicional por un delito. El 25 de julio de 1978, Bomar, de 19 años, tuvo una discusión con Larry Carrier, de 27 años, frente a su departamento en Las Vegas, Nevada, por un lugar de estacionamiento. Bomar disparó a Carrier y lo mató. Fue declarado culpable y sentenciado de 5 años a cadena perpetua. En prisión, Bomar siguió teniendo problemas. Fue culpable de agredir a otro recluso, pero obtuvo libertad condicional en 1990. Tras 11 años, Bomar se mudó legalmente a Pensilvania para cumplir su libertad condicional. La policía descubrió que el 29 de mayo de 1996, semanas antes del asesinato de Amy Willard, Bomar siguió a una joven de 19 años a su casa tras salir de un bar. Él golpeó ligeramente la parte trasera de su auto y le indicó que se detuviera, pero la joven no lo hizo. Ella memorizó la placa y condujo hasta su casa. Ella le contó a su padre, oficial de policía, sobre el incidente y le entregó la placa. La siguió hasta el Ford Escort 1993 de Bomar. La noche que fue arrestado, Bomar fue interrogado sobre el asesinato de Amy Willard. Él negó tener algo que ver con eso. Él admitió que solía conducir por la Interestatal 476, donde hallaron el auto de Willard. También mencionó que antes estuvo en el bar donde Willard estuvo por última vez. Dijo que no estuvo en el bar esa noche, sino en una fiesta de cumpleaños el 10 de julio. La policía habló con la novia de Bomar. Ella tenía algunas cosas impactantes que contarles, dijo. La noche del asesinato de Willard, Bomar estaba con ella en el mismo bar donde había estado Willard. La novia de Bomar negó irse con él.
Ella dijo que Bomar había confesado el asesinato. Dijo que siguió a Willard y la hizo detener su auto. Le mostró una placa falsa y le dijo que zigzagueaba. Dijo que Willard se enojó y la golpeó, dejándola inconsciente. La llevó a un edificio abandonado, la agredió sexualmente y la mató a golpes. La novia de Bomar afirmó que él la llevó al sitio donde secuestró a Willard y dejó el cuerpo. Al día siguiente, la policía encontró el Ford Escort que Bomar estaba conduciendo. En el momento del asesinato de Willard, estaba en un taller de reparación. Hallaron sangre en un panel de la puerta. El ADN confirmó que era la sangre de Amy Willard. La llanta delantera izquierda del Escort coincidía con las huellas del sitio donde secuestraron a Willard. La policía obtuvo los resultados de ADN de la cajuela de María Cabano. Era sangre de Cabano en la cajuela. María Cabano seguía desaparecida. En diciembre de 1997, Arturo Bomar fue acusado del asesinato de Amy Willard. Muchos estaban molestos por cómo el sistema legal manejó el caso de Bomar. Bomar violó varias veces su libertad condicional y debió regresar a prisión. En 1990 fue arrestado por sacar a la fuerza a una mujer de su auto y agredirla en Willow Grove, Pensilvania. En 1993, Bomar fue condenado por agredir a alguien fuera de un bar. Le dieron libertad condicional por agresión. Si Bomar hubiera regresado a cumplir cadena perpetua, no habría matado a Amy Willard. También fue arrestado por robo en noviembre y diciembre de 1996. A finales de 1996, Bomar había dejado de ver a su oficial de libertad condicional. Meses después, María Cabano desapareció. Cualquiera de los 4 arrestos y no ver a su oficial de libertad condicional debieron regresarlo a prisión, quizá de por vida. Las autoridades admitieron que Bomar se les escapó entre las grietas del sistema. Tras el arresto de Bomar, le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad por el asesinato de Willard. Enfrentaba la pena de muerte, pero si revelaba lo que le pasó a María Cabanos, recibiría cadena perpetua. Bomar rechazó el trato y dijo ser inocente. El juicio inició a fines de septiembre de 1998 y duró 8 días. La fiscalía dijo que Bomar siguió a Amy Willard fuera del bar. La chocó por detrás y la orilló. Luego la secuestró, la agredió sexualmente y la asesinó. Había muchas pruebas, incluyendo su ADN encontrado dentro de Willard, y la sangre de ella fue encontrada en su auto. La banda de las llantas coincidía con las huellas donde Willard fue secuestrada. La novia de Bomar también declaró que él estuvo en el bar esa noche y lo confesó. El excuñado de Bomar estaba encarcelado mientras Bomar esperaba el juicio. Se ofreció como voluntario para estar en la misma celda que Bomar y reportar lo que dijera sobre el asesinato. Bomar le contó a su excuñado cosas sobre el asesinato que no se habían hecho públicas. El jurado deliberó 4 horas y halló culpable de asesinato a Arturo Bomar. El jurado deliberó durante otras 4 horas y lo sentenció a muerte meses después, el día de Año Nuevo. En 1999, un hombre que paseaba a sus perros halló los restos de María Cabano en un bosque de Tinicum, Pensilvania. Ella falleció por un golpe en la parte trasera de la cabeza. Bomar no ha sido acusado del asesinato de María Cabanos, pero es el principal sospechoso. Se cree que él la chocó por detrás para hacer que saliera de su auto. Luego la secuestró, la agredió sexualmente y la golpeó hasta matarla. Arthur Bomar, de 66 años, está en el corredor de la muerte en SCI Somerset, Pensilvania. Pensilvania ha ejecutado solo a 3 personas desde 1976. La última ejecución fue en 1999. Hay una moratoria sobre la pena de muerte en vigor en Pensilvania, así que es poco probable que Bomar sea ejecutado pronto. Número 2. Randy Gay. En 1978, Randy Gay, de 19 años, vivía con su esposa en Mountain Pine, Arkansas.
Randy tuvo una infancia difícil. Cuando era joven, su madre abandonó a la familia. Él y sus hermanas fueron criados por su padre, Glenn Gay, quien tenía problemas de alcoholismo y era abusivo. De jóvenes, Randy y su hermana supuestamente vieron a su padre hacer algo horrible. Se saben pocos detalles, pero Glenn habría matado al primo de Randy, F. Scotty Garner, frente a él y su hermana. Glenn confesó a la policía, pero después se retractó. Glenn no fue acusado por la muerte de su sobrino. Cuando Randy Gay era adolescente, se casó el 12 de agosto de 1978. Randy, de 19 años, discutió con su suegro, James Kelly. James estaba molesto por cómo Randy trató a su hija en una pelea reciente. Randy tomó una escopeta calibre 12 y le disparó a James una vez en el pecho. James Kelly, de 41 años, murió en el tiroteo. Randy fue arrestado 3 horas después. Afirmó que actuó en defensa propia y que James lo amenazó de muerte. Randy aceptó el acuerdo. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió 5 años de prisión. Salió en libertad condicional tras 9 meses, pero por violaciones regresó a prisión. Quedó en libertad condicional en 1980 tras 2 años en prisión. Aunque Glenn fue abusivo, Randy mantuvo relación con su padre. Su relación era muy tóxica. Glenn y Randy tenían problemas con el alcohol y solían provocarse mutuamente. Glenn le hacía insinuaciones sexuales a la segunda esposa de Randy, Janice Cochran. El 4 de mayo de 1991, Glenn, Randy y Janice acamparon junto al río Oshida en el condado de Montgomery, Arkansas. Glenn y Randy pescaban cuando comenzaron a discutir. Randy, de 32 años, mató a su padre de 61 disparándole en la cabeza con una escopeta. Randy y Janice movieron el cuerpo a otro bosque y reportaron la desaparición de Glenn. Meses después, hallaron su cuerpo. En julio de 1991, Janice informó a la policía sobre el asesinato. Randy fue arrestado y condenado por asesinato en segundo grado. En enero de 1992, recibió 20 años de prisión. Después de unos 8 años, el doble asesino Randy Gay obtuvo libertad condicional por ambos asesinatos. Había pasado alrededor de 10 años en prisión. En septiembre de 2008, Randy Gay fue condenado por hacer amenazas terroristas contra un dueño de tienda que solía emplearlo. El hombre lo había contratado para hacer trabajos ocasionales, pero dejó de contratar a Randy por su problema con la bebida. Randy recibió una sentencia suspendida de 12 años por amenazas y quedó en libertad. En septiembre de 2011, Randy ganaba dinero cuidando el equipo de una empresa maderera por las noches. El 21 de mayo de 2011, Randy fue a un lugar donde 2 dueños y un hombre reparaban una máquina. Randy llevaba a Carrie Ann Snow, de 39 años, en su camioneta. Randy bajó de su camioneta y Carrie permaneció en el asiento del pasajero. Randy explicó que Carrie le estaba ayudando con información sobre el tráfico de drogas en el Bosque Nacional. También mencionó que Carrie probablemente iría a la cárcel. No está claro por qué Randy estaba recopilando información sobre el tráfico de drogas, ni cómo estaba conectada Carrie con el tráfico de drogas. Se desconoce la relación entre Carrie y Randy. Mientras Randy hablaba con los 3 hombres, Carrie le dijo algo desde la camioneta. Randy le pidió a Carrie que bajara de la camioneta. Ella no se bajó, así que Randy fue a la caja de su camioneta y sacó una escopeta. Apuntó a Carrie con la escopeta y le ordenó bajar de la camioneta. Carrie obedeció las órdenes. Mientras bajaba de la camioneta, Randy le disparó en la cara. Los otros 3 hombres quedaron impactados. Uno de ellos dijo de inmediato que no vieron nada. Randy subió tranquilamente el cuerpo de Carrie Snow, de 39 años, a la parte trasera de su camioneta. Al irse manejando, les dio un pulgar arriba a los 3 hombres. Después de irse, Randy llamó a uno de los hombres para preguntar si todo estaba bien. El hombre dijo que solo estaban cargando troncos y no mencionó que habían presenciado el asesinato.
Randy dijo que ya se había encargado de todo y luego terminó la llamada. El hombre fue a la carretera y llamó a la policía. Randy arrojó el cuerpo en un arroyo a poco más de 1 milla de la escena del crimen. Hallaron el cuerpo de Carrie días después del tiroteo y arrestaron a Randy. Randy Gay fue a juicio en abril de 2013. Sin embargo, antes de la declaración de apertura, se declaró un juicio nulo debido a mala conducta del jurado. Resultó que varios miembros del jurado habían investigado sobre el caso. Randy volvió a juicio en marzo de 2015. El juicio duró 4 días y Randy Gay fue hallado culpable de asesinato capital, por lo que enfrentaba la pena de muerte en la fase de sentencia. Su abogado dijo que Randy carecía de bases sólidas y no sabía resolver problemas. Cuando se enfrentaba a un problema, le disparaba a alguien. Además, abusaba del alcohol, lo que empeoraba su temperamento. El abogado de Randy señaló que cuando Randy estuvo en prisión fue un recluso ejemplar. Solo necesitaba una estructura como la de la prisión y no era un peligro. Por lo tanto, la cadena perpetua era una sentencia adecuada. La fiscalía dijo que cada vez que Randy era liberado de prisión después de matar a alguien, volvía a asesinar. El público no podía arriesgarse a que él saliera de prisión y debía ser condenado a muerte. El jurado coincidió con la fiscalía y condenó a Randy a muerte. Randy Gay, de 67 años, está en el corredor de la muerte en Barner Supermax, Gould, Arkansas. Arkansas ejecutó por última vez a reclusos en abril de 2017, cuando ejecutaron a 3 hombres en una semana. Aún no hay fecha de ejecución para Randy Gay. 1. Joseph Ernest Atkins. Joseph Ernest Atkins nació en Carolina del Sur en 1968. Fue puesto en adopción de inmediato. Lamentablemente, su padre adoptivo Benjamin y su hermano Clarence eran muy abusivos. La madre adoptiva de José murió de un tumor cerebral cuando él tenía 15 años. José culpó a su padre por la muerte, creyendo que el abuso causó el tumor. José se unió a las Fuerzas Armadas a finales de los años 60 y, aproximadamente a los 21 años, fue enviado a Vietnam. Presenció combates intensos cerca de Laos. En Camboya presenció violencia extrema y oyó cómo torturaban hasta la muerte a compañeros soldados capturados. José regresó a casa en Charleston, Carolina del Sur, en octubre de 1969. Recibió la medalla de la campaña de Vietnam, la de servicio en Vietnam y la cinta de defensa nacional por su servicio. 3 meses después de volver, en la víspera de Año Nuevo de 1969, José y su hermano adoptivo Clarence bebían en casa de un amigo. Los hermanos discutieron y Clarence, que lo maltrataba desde joven, lo atacó. José fue a casa y tomó una escopeta. Regresó a la casa de su amigo y mató a tiros a su hermano de 23 años. José fue arrestado. José aceptó declararse culpable de homicidio involuntario, con una sentencia máxima de 20 años de prisión. El 28 de mayo de 1970, José compareció ante el juez, quien le solicitó su versión de los hechos. José respondió, cito, él llevó la mano hacia atrás, como si fuera a sacar algo de su bolsillo trasero, donde tenía su pistola, y yo tenía miedo de que fuera a disparar. Fin de la cita. El juez determinó que José pensaba que actuó en defensa propia, por lo que no aceptó la declaración de culpabilidad. Se ordenó el juicio inmediato de José. Fue declarado culpable de asesinato. Pudo haber sido condenado a muerte, sin embargo, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. José Atkins obtuvo la oportunidad de libertad condicional en marzo de 1980 tras 10 años. En su audiencia de libertad condicional, su padre adoptivo, Benjamín, suplicó por misericordia. Estaba seguro de que José no corría peligro. Dijo que José, quien mató a su hijo biológico, viviría con él. A José le dieron libertad condicional y se mudó al dúplex de su padre en Charleston. Estaba en libertad condicional de por vida en prisión.
José había desarrollado una adicción a las drogas afuera. Comenzó a beber y a consumir drogas con regularidad. La noche del 26 de octubre de 1985, José Atkins, de 38 años, y un amigo bebieron mucho vodka. En la mañana del 27 de octubre, José regresó al dúplex de su padre. Se puso el uniforme de faena del ejército y tomó una escopeta calibre 12 y un machete. Luego caminó hacia la casa de alquiler que estaba en la propiedad detrás del dúplex. Aaron Polite, su esposa por unión libre Fada Patterson, y su hija de 13 años Karen Patterson, vivían en la unidad de alquiler a la que se habían mudado hacía aproximadamente medio año. No tenían mucha interacción con José, sin embargo, eran amigables con su padre, Benjamín. Aaron Polite vio a José caminando alrededor de su casa y supo que algo andaba mal. Aaron despertó a su esposa, Fada, y le dijo que llamara al padre de José, Benjamín, pero descubrieron que la línea telefónica no funcionaba. Salieron y vieron que la línea telefónica estaba cortada. Fada fue a casa de Benjamín para despertarlo y Aaron volvió a su habitación. En la habitación, Aaron escuchó un disparo. Salió al pasillo y José estaba en la puerta de la habitación de su hija Karen, de 13 años. José le disparó a Aaron, pero falló. Aaron corrió y José lo persiguió, continuando disparando su escopeta. Al notar que Aaron se había ido, José fue a la casa de su padre. Fada despertó a Benjamín y llamaron a la policía. Al intentar irse, Fada vio a José apuntándole con una escopeta. Ella gritó y volvió al dúplex de Benjamín. Benjamín Atkinson, de 75 años, salió al porche y José le disparó en el hombro derecho. Aaron se rió mientras disparaba la escopeta al dúplex y al auto de su padre. Luego vio una patrulla acercarse a José, subió a su moto y se fue con la policía. En una persecución a alta velocidad, Fada y Aaron vieron a José alejarse en su auto y se reunieron con él. Fueron al dormitorio de Karen. Le dispararon en la cabeza, pero seguía vivo. La llevaron al hospital, que estaba a unos 6 kilómetros de la escena del crimen. Joseph se cayó de su motocicleta y fue puesto bajo custodia. Benjamín Atkins fue declarado muerto en la escena. Karen Patterson fue declarada muerta varias horas después en el hospital. Joseph Atkins fue juzgado por 2 asesinatos en junio de 1986. Su abogado afirmó que estaba demasiado intoxicado para entender sus actos. El juicio duró 6 días y el jurado deliberó 2 horas. Joseph fue hallado culpable. Luego, el jurado deliberó si debía recibir cadena perpetua o pena de muerte. La fiscalía sostuvo que Joseph, en libertad condicional perpetua por asesinato, mató a una joven inocente y a su padre, quien apoyó su libertad en 1980. ¿Por qué merezco otra oportunidad de libertad? El jurado deliberó 5 horas y lo sentenció a muerte. Tras el juicio, los abogados de Joseph apelaron la pena de muerte, pero todas fueron rechazadas. En diciembre de 1998 se solicitó clemencia. Dijeron que Joseph sufría estrés postraumático por Vietnam. Al cometer los asesinatos, recordó vívidamente Vietnam y creyó estar en combate. Rechazaron su solicitud de clemencia. Joseph Atkins, de 51 años, fue ejecutado por inyección letal el 23 de enero de 1999, 14 años tras los asesinatos. Su última comida fue papas fritas tipo steak, ensalada, elote y pudín de chocolate. Joseph Atkins no dijo nada al final. Gracias por ver el video. Si te gustó, agradecemos tu suscripción. No olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Gracias por vernos.